Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Bueno, tenemos a Francisco Martínez, muchos le conocéis, con lo cual pues parte de la presentación será pues, conocida para vosotros, que es contratado Ramón y Cajal en la Universidad de Murcia. Bueno, ha trabajado siempre en torno a distintas manifestaciones de la cultura material, con una aproximación etnográfica. Tienes 4 etnografías, ¿no? ¿Una de ellas en curso o son 4 más 1? 2 de ellas en curso. 2 de ellas en curso. Bueno, como podéis ver, es incansable el hombre aquí. En el 2018 hizo un libro que se llama Remains of the Soviet Time in Contemporary Estonia. En el 2021, Ethnographic Experiments with Artists, Designers and Boundary Objects, que es en UCL los dos. En el 2025, The Future of Hiding, con Cornell. Ese ya ha salido, ¿no? No, pues, sale en octubre. En octubre. Y luego, pues el que tienes que es en castellano. El que está en procesos escondites con descenso a lo secreto y a sus espacios, que es de lo que nos vas a hablar hoy, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues bienvenido al seminario Rastros y Rostros y te dejamos. Gracias por la invitación y gracias por venir. Estoy encantado de presentar mi trabajo aquí en Madrid. Yo viví en Madrid de 2000 a 2004 y la ciudad ha cambiado un poco, yo también. Desde entonces vivo fuera de España y me sorprende volver, me sorprende ver la cantidad de gente en la calle, me sorprende ver la cantidad de palabras de la gente, no para de hablar. Ayer fui al Thyssen y la gente no paraba de hablar. Delante del Rothko, decía Adolfo ahora que en lugar de ver el cuadro estaban ahí hablando y hablando y hablando y hablando. Y entonces de alguna manera pues igual me he vuelto extranjero en todas partes. Y de eso va mi charla, de cómo los sótanos nos ayudan a negociar esas complejidades de la identidad, de la integración más o menos completa dentro de comunidades sociales. Lo que voy a presentar es un capítulo de mi nuevo libro, The Future of Hiding, que sale después del verano. Hasta el último momento no sabía si presentar el capítulo sobre búnkeres o el capítulo sobre sótanos. Básicamente cada uno de los capítulos trata de un escondite diferente en el este de Estonia, que es donde yo he hecho trabajo de campo durante 6 años, la frontera entre Estonia y Rusia, que es una de las zonas más contaminadas de Europa por la extracción del esquisto bituminoso, creo que se llama así en castellano, y que fue repoblada por gente de todos los rincones de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el libro va de esas 3 cosas, de los escondites que la gente local utiliza para negociar esas complejidades de la identidad y de la integración en una república que está basada en un entendimiento bastante, digamos, exclusivo o cerrado de lo que es la identidad estonia, étnicamente estonia, en la historia de la extracción minera y en la historia de la repoblación y la inmigración. Y en base a esta introducción voy a presentar mi ponencia y después me gustaría tener una discusión con vosotros, a ver qué os parece, de qué manera puede resonar con vuestro propio trabajo y nada, encantado de estar aquí. Una vez al mes, Katia baja al sótano y piensa que estaría bien poner un poco de orden aquí. El suyo, en Narva, es el más abarrotado de los 37 que visité. Está lleno de cosas, pero también de historias. Detrás de una puerta de metal y otra de madera, y tras pasar por un oscuro pasillo, nos encontramos con un archivo familiar que incluye cosas como una balalaika rota. Katia recuerda a su abuela tocándola,
y señalando a una vieja radio soviética, explica que una vez tenga hijos, la utilizará para explicarles el cambio tecnológico. La radio de Katia permite preservar su pasado, pero también orientarse hacia el futuro e imaginar así una versión diferente de sí mismo. Lo mismo le sucede a Arseny. Le gustaría convertirse en director de cine. De hecho, ya ha realizado varias películas experimentales, pero ahora Arseny desea producir una profesional. Durante los últimos 4 años ha guardado diferentes cosas en 3 sótanos, cosas como muebles y electrodomésticos de la década de los 60 y 90, ya que esa es la cultura material necesaria para crear la atmósfera de su película. Tiene muchas ideas para el guión y almacenar estos objetos ayuda a mantenerlas en potencia. En el proyecto de los pasajes, Walter Benjamin sugirió que las tecnologías antiguas influyen a las nuevas de tal manera que cada época sueña con la que le sigue. También observó cómo el valor de ciertos objetos puede parecer irracional para todos menos para el poseedor. Hay varias razones por las cuales la gente guarda cosas en su sótano. La creencia de que en algún momento reanudarán esa actividad, la suposición de que pueden recuperar valor con el tiempo, el deseo de mantener un lazo con los antepasados o por la necesidad de crear distancia con ciertas ideas o personas. En los sótanos, las cosas tienen menos valor por un tiempo. Además, ese tipo de valor no se puede reducir a un precio de mercado y se relaciona más bien con una historia personal. Este es Dima, el que veis aquí abriendo la puerta metálica de su sótano, y dice: nunca sabes qué uso pueden tener en el futuro. Personalmente me traen felicidad. Me gusta tener la oportunidad de revisitar el pasado siempre que yo quiera, o poder compartirlo con mi hijo. En su sótano podemos ver varias cosas sentimentales, sobre todo objetos de la infancia como cuadernos escolares y casetes que requieren dispositivos ahora obsoletos para reproducirlos. No obstante, los sótanos no son sitios de memoria, lieux de mémoire, ya que no contribuyen a la reificación del pasado ni a la formación del futuro. Más bien son una tecnología social a través de la cual las cosas se vuelven opacas y entran en una temporalidad incierta. Esa forma de poner las cosas en reposo es diferente de la conservación del patrimonio, donde la continuidad del objeto no surge como efecto de no hacer nada con él, sino que es un logro de diferentes intervenciones sociotécnicas. Mientras que el patrimonio requiere trabajo, en los sótanos las cosas se preservan al ser puestas en la oscuridad. Así que este es un espacio para la reconquista pasiva del tiempo. En Silamay, este es el Boulevard de Silamay, de hecho es una reproducción en miniatura del famoso de Odessa, que aparece en el acorazado Potemkin. Y en Silamay fue donde se procesó el uranio para la primera bomba atómica soviética. Entonces podríamos decir que es un poco los álamos de la Unión Soviética. Y del 49 al 89 fue una ciudad cerrada que no aparecía en el mapa y que necesitabas un permiso especial para entrar en ella. Allí, en Silamay, conozco a Dima, que trabaja como electricista. Él insiste que esto no es un apartamento, sino un sótano. Aquí se permite el desorden. Sin embargo, Dima parece un poco avergonzado de abrir la puerta de su cobertizo. Aquí guarda cosas como un trineo de madera, bicicletas viejas y un par de esquís, todos heredados de su padre. Dima dice que no puede tirarlos mientras su padre esté vivo. Más tarde, una vez las cosas se enfríen emocionalmente, se podrán reincorporar al hogar o ser definitivamente desechadas. Esta es Xenia y me dice que bajar aquí le hace preguntarse por qué guarda todas estas cosas, aunque no recuerda cómo ni cuándo terminaron en su sótano. Aún así, ella no se plantea tirarlas porque no le molestan, dice. Según Edouard Glissant, el derecho a la opacidad consiste en dejar que las cosas sean en su otredad, como una garantía de participación y confluencia. El no tener siempre sentido o ser transparentes nos ayuda a resistir las fuerzas normalizadoras que intentan eliminar la diferencia. Así, la opacidad se refiere a nuestra capacidad para proteger la autonomía personal dentro de una comunidad,
mientras expresamos ansiedad sobre cómo nos representan los demás. Después de la Segunda Guerra Mundial, miles de personas se trasladaron al este de Estonia para trabajar en la minería y la industria textil, repoblando la región, ya que a los estonios no se les permitió regresar. Solo 40% de los estonios que vivían antes de la guerra pudieron regresar. Por lo tanto, la nueva comunidad, la nueva población era mayoritariamente ruso hablante. Sin embargo, la etnicidad y la obsolescencia no eran los únicos factores importantes en el uso de los sótanos. La edad o la generación de la persona también desempeñaba un papel clave en cómo se utilizan estos espacios sombra. El que veis aquí es Nikolai, la persona más anciana que conocí, tiene 77 años. Y recientemente alguien había entrado en su sótano y robado 600 cartas que él había intercambiado con su esposa durante su servicio en el Ejército Rojo, mientras estaba haciendo la mili. Ahora Nikolai guarda decenas de tarros vacíos, bellamente exhibidos, y a pesar de todo no los guarda porque hace comidas en conserva, antes sí, ya no, sino que los heredó de sus padres, de su hermano y de su tío cuando fallecieron. Al guardarlos, los objetos se singularizan y se imbuyen de espíritu. Son regalos en la oscuridad que crean un sentimiento de obligación hacia ellos. Guardar objetos familiares en un sótano es una forma de ancestralizarse y de generar una cronología familiar. Un sótano almacena objetos que a su vez salvan recuerdos y relaciones, permaneciendo socialmente duraderas en su parentesco material. Aquí, las huellas de diferentes generaciones se mezclan al no ver la luz. Como tecnologías del entretiempo, estos espacios subterráneos hacen que el pasado esté nuevamente disponible, recordándonos que otros ya estuvieron antes aquí y que también habrá alguien que vendrá después. Levi Strauss sugirió que los mitos son importantes porque ejemplifican la forma en que las comunidades piensan. Siguiendo esta lógica, podemos decir que lo que ocultamos es importante precisamente porque ejemplifica lo que las personas no quieren pensar y aún así lo piensan. Los sótanos se utilizan para regular la cantidad de intimidad que se exhibe arriba, permitiéndonos editar nuestra persona pública. Son máquinas sociales que participan en la clasificación de diferentes relaciones, permitiendo inatención y ambivalencia. Al hacerlo, ayuda a personas como Valerie a lidiar con los traumas de las transformaciones postsoviéticas. En su sótano comunitario, en Narva, solo encontramos cajas de libros polvorientos sin abrir durante décadas. Valerie tiene 76 años y afirma lacónicamente que ya no necesita leer libros sobre el Che Guevara. ¿Pero por qué los guardas?, le pregunto. Y Valerie solo se encoge de hombros. Para él el sótano es un lugar donde relegar ciertas cosas en la inatención, sin romper totalmente con el pasado. En Silamay me encuentro con Yelena, me enseña su sótano. Yelena es la directora del museo local y me dice que me advierte antes de entrar que aquí no encontrarás iconos ortodoxos ni memorabilia soviética, porque ese es material sagrado. Lo que puedes encontrar en su mayor parte es material emocional. Sin embargo, en otros sótanos sí que encontré iconos ortodoxos y memorabilia soviética. El material sagrado, no obstante, se esconde en secreto. Por ejemplo, al salir de su sótano, en Narva Yosu, Irina me dice que esconda un icono ortodoxo dentro de una bolsa para que los vecinos no se den cuenta que me lo ha regalado. La identidad es lo que queda cuando olvidas lo que eres. Por lo tanto, algo que se puede encontrar en un sótano. Son los aspectos oscuros de nuestra personalidad, un subconsciente familiar que no puede ser completamente civilizado. Así que no sorprende que para algunas personas abrir la puerta del sótano fuese como revelar su intimidad a un extraño. Por ejemplo, Alexei me explica que solo puedo visitar su sótano en Narva Yosu cuando su abuela esté de viaje. Las prácticas de almacenamiento se basan en negociaciones con uno mismo y con los demás, que no siempre son racionales.
Esto convierte a los sótanos en un espacio donde el recuerdo solo puede ocurrir a través de rastros y fragmentos. Aquí en la diapositiva veis a Svetlana en su sótano en Narva, y me dice que no baja a menudo al sótano porque cada vez que lo hace se encuentra con una rata, viva o muerta. Además, su padre tiró todos los juguetes viejos sin preguntar, y a ella le molestó. Deshacerse de cosas es un mecanismo de construcción de identidad. Por lo tanto, cuando alguien lo hace por ti, puede resultar opresivo. Entonces Svetlana dice que a mí no me interesará lo que realmente le interesa a ella. Y rescata del fondo de su sótano un buzón de madera o una caja postal que su madre utilizaba hace décadas para enviar productos a su abuela que estaba en Pskov. Tanto Pskov como Narva eran parte de la Unión Soviética entonces, pero en Estonia, en la República de Estonia, se consideraba que había mejores productos, sobre todo productos cárnicos y lácteos y frutas, como era un poco la vitrina de la Unión Soviética hacia Europa. Entonces llega Valentina, su vecina, y reprende a Svetlana por la desvergüenza de mostrar un sótano así a un extranjero, apestoso, polvoriento y con telarañas. En estos exclaves encontramos relaciones ecológicas particulares, ricas en termitas, ratas, arañas y excrementos. En un sótano el almacenamiento no es estable y las cosas están a merced de agentes biológicos y cambios atmosféricos. Allí podemos encontrar vegetales conservados, herramientas obsoletas, muebles en diferentes estados de rotura, símbolos nacionalistas, juguetes, zapatos, flores de plástico, pancartas políticas, etiquetas industriales, vestigios que han caído en desuso, telas medio nuevas o medio viejas, nunca usadas pero compradas hace décadas por una buena oferta. El hecho de que se encuentre en un sótano indica que su tiempo ha terminado, pero por ahora. Nuestra interacción con esos objetos está en pausa pero no rota. Los objetos aguardan a la espera. En este contexto, los sótanos extienden la posibilidad de ambivalencia y dan espacio a varias facetas del yo y afiliaciones grupales. Por lo tanto, son fundamentales para la posibilidad de transformación personal. Los sótanos son espacios apátridas, áreas donde identidad y pertenencia son ensayadas. No se utilizan para buscar pureza, sino purificación. No son espacios de libertad, sino de liberación a través de la opacidad. En consecuencia, un sótano no es un repositorio pasivo, sino parte de negociaciones sociales y culturales más amplias. Curiosamente, algunas reacciones fueron bastante escépticas durante mi investigación. Por ejemplo, cuando escribí en foros de Facebook pidiendo visitar sótanos y recibí respuestas despectivas. También hubo casos en los que los residentes reconsideraron el valor de su sótano después de que un extraño mostrara interés en las cosas allí almacenadas. En alguna ocasión mi visita adquirió una dimensión reactiva o performativa, una vez que el residente decidió limpiar el sótano y reorganizar los objetos antes de que yo llegara. En Narva Joensuu, por ejemplo, los vecinos asumieron que yo era un ladrón, revisando lo que había en cada sótano para robarlo. Ese fue también el caso de Boris. Acordamos que visitaría su sótano en Narva, pero acabó cancelando la visita una hora antes. Después me encontré con Boris en un bar, accidentalmente, y me explicó que su madre había venido a visitarlo aquel día, preguntando casualmente: ¿cuál es tu plan para hoy, Boria? Él respondió: viene un chico a ver mi sótano, un antropólogo o algo así, un extranjero. Su madre no le dejó otra opción que cancelar. Estaba horrorizada por la idea de mostrar el sótano a un extraño y temía que yo pudiera ser un ladrón. En el caso contrario, aquí está Nikolai, pensó que yo era un agente de policía. Él trabaja en la construcción y reparación y cuando alguien muere, limpia su apartamento. A veces Nikolai aparta algunas de las cosas encontradas en los apartamentos de esta gente mayor que muere sola, con la esperanza de venderlas en internet, aunque la mayoría de ellas acaban en su sótano. Allí guarda docenas de teléfonos móviles, billetes y monedas que ya no están en circulación, iconos ortodoxos y rarezas como una Biblia impresa en el siglo XIX. No salimos de un sótano de la misma manera
en la que entramos, tampoco las cosas. Los sótanos son espacios de normalidad invertida. Bajar a las sombras requiere una coreografía particular, además de aprender a hacer observación participante en la oscuridad. Al descender, desaceleramos nuestro paso. La acústica cambia, los ecos y las sombras crecen, y te encuentras con olores viscerales, señales confusas y una serie de objetos en descomposición. No todo aquí tiene un significado semiótico claro. Como resultado se necesita una forma de atención expandida para acceder a lo que silenciosamente existe en la oscuridad. Los espacios sombra, no obstante, pueden ser estudiados etnográficamente, accediendo así a un conocimiento que solo está disponible a unos pocos elegidos. Sin embargo, los espacios sombra requieren otros modos de ver. Necesitamos continuar la etnografía por otros medios, expandirla, incluso si esto implica ignorar la estandarización normalmente atribuida a los métodos científicos. Con ese propósito, colaboré con 3 artistas locales, Ana Skodenko, Daria Popolitova y Víctor Gurov, creando la instalación Keeping Things in the Dark y preparando juntos 3 exposiciones sobre sótanos. Nuestra obra colectiva se componía de 4 partes, cada una desarrollada por uno de los miembros del grupo. En mi caso extraje una serie de objetos que serían exhibidos junto con sus correspondientes biografías subterráneas, en estanterías similares a las de un sótano. Algunos de estos objetos condensan relaciones familiares, otros son ideológicos y también hay memorabilia, preservados por su referencia a la infancia. Por ejemplo, el ajedrez que veis aquí, el juego de ajedrez, fue hecho por un prisionero en un soldado nazi a cambio de comida, porque Sillamäe, la ciudad esta industrial para el procesamiento de uranio, fue construida por prisioneros de guerra nazis. Bueno, nazis que luchaban en el ejército nazi, también había españoles, húngaros, rumanos y finlandeses. Mientras preparábamos nuestra instalación, una de las discusiones que tuvimos fue qué hacer con el polvo de las estanterías y los objetos, decidiendo conservarlo como una forma de pátina. La autenticidad material era fundamental para la integridad de la instalación. En los sótanos también encontramos formas de expresión existencialista, como las que veis aquí. Víctor las documentó y reprodujo en su parte de la instalación, que se titulaba Sartre bajo tierra. En un collage poético imprimió estas expresiones sobre una alfombra de linóleo utilizando la tipografía original. Víctor también creó un techo parecido a lo que encontramos en los sótanos, con estética de fumage, que también resuena con el paisaje postindustrial de la región. Aquí abajo, en los sótanos, el pasado y el futuro se encuentran en el presente, haciendo perceptible la coexistencia de temporalidades dispares. Esa fue, de hecho, una de las ideas de la videoinstalación de Daria, en la que una Nevalioshka, una muñeca rusa, fue liberada para comenzar a evaluar el mundo contemporáneo a través de los ojos de una cosmología pasada. No obstante, cuando algo de otro tiempo resurge, a menudo lo hace con asociaciones o significados inesperados. Entonces crean desorden y amenazan la estabilidad del presente, conteniendo una potencialidad oscura. Ese es el vídeo que apareció introducido en la escultura de... Здравствуйте, это Паранормал ТВ. Мы находимся по адресу Монолитная, 99. В подвале этого дома слышали странные звуки. Давайте посмотрим, что тут такое.
perdón por cortar la fiesta. En su parte de la instalación, Ana desveló la actividad de Yelena Mutonen, a quien veis aquí, con una canción y un vídeo visibles a través de un agujero en una puerta de madera. El edificio, que es este, de Narva, de Kohtla-Järve, que es la capital minera de la región, está situado sobre un terreno hueco, el terreno hueco de una mina abandonada de esquisto, y de hecho el edificio está pendiente de demolición durante años. Mientras tanto, Yelena ha reformado la entrada y los sótanos del edificio con mosaicos creativos hechos a través del material de construcción de la demolición de otros edificios. Y como esa situación le generaba mucho, digamos, estrés, una forma de lidiar con el estrés era decorar su sótano con esos restos de construcción. Y aquí podéis ver el vídeo que hizo Ana. Los vecinos asumieron que yo era un ladrón, revisando lo que había en cada sótano para robarlo. Ese fue también el caso de Baris. Acordamos que visitaría su sótano en Narva, pero acabó cancelando la visita una hora antes. Después me encontré con Boris en un bar, accidentalmente, y me explicó que su madre había venido a visitarlo aquel día, preguntando casualmente: ¿cuál es tu plan para hoy, Boria? Él respondió: viene un chico a ver mi sótano, un antropólogo o algo así, un extranjero. Su madre no le dejó otra opción que cancelar. Estaba horrorizada por la idea de mostrar el sótano a un extraño y temía que yo pudiera ser un ladrón. En el caso contrario, aquí está Nikolai, pensó que yo era un agente de policía. Él trabaja en la construcción y reparación y cuando alguien muere, limpia su apartamento. A veces Nikolai aparta algunas de las cosas encontradas en los apartamentos de esta gente mayor que muere sola, con la esperanza de venderlas en internet, aunque la mayoría de ellas acaban en su sótano. Allí guarda docenas de teléfonos móviles, billetes y monedas que ya no están en circulación, iconos ortodoxos y rarezas como una Biblia impresa en el siglo XIX. No salimos de un sótano de la misma manera en la que entramos, tampoco las cosas. Los sótanos son espacios de normalidad invertida. Bajar a las sombras requiere una coreografía particular, además de aprender a hacer observación participante en la oscuridad. Al descender, desaceleramos nuestro paso. La acústica cambia, los ecos y las sombras crecen, y te encuentras con olores viscerales, señales confusas y una serie de objetos en descomposición. No todo aquí tiene un significado semiótico claro. Como resultado se necesita una forma de atención expandida para acceder a lo que silenciosamente existe en la oscuridad. Los espacios sombra, no obstante, pueden ser estudiados etnográficamente
accediendo así a un conocimiento que solo está disponible a unos pocos elegidos. Sin embargo, los espacios sombra requieren otros modos de ver. Necesitamos continuar la etnografía por otros medios, expandirla, incluso si esto implica ignorar la estandarización normalmente atribuida a los métodos científicos. Con ese propósito, colaboré con 3 artistas locales, Ana Skodenko, Daria Popolitova y Víctor Gurov, creando la instalación Keeping Things in the Dark y preparando juntos 3 exposiciones sobre sótanos. Nuestra obra colectiva se componía de 4 partes, cada una desarrollada por uno de los miembros del grupo. En mi caso extraje una serie de objetos que serían exhibidos junto con sus correspondientes biografías subterráneas, en estanterías similares a las de un sótano. Algunos de estos objetos condensan relaciones familiares, otros son ideológicos y también hay memorabilia, preservados por su referencia a la infancia. Por ejemplo, el ajedrez que veis aquí, el juego de ajedrez, fue hecho por un prisionero en un soldado nazi a cambio de comida, porque Sillamäe, la ciudad esta industrial para el procesamiento de uranio, fue construida por prisioneros de guerra nazis. Bueno, nazis que luchaban en el ejército nazi, también había españoles, húngaros, rumanos y finlandeses. Mientras preparábamos nuestra instalación, una de las discusiones que tuvimos fue qué hacer con el polvo de las estanterías y los objetos, decidiendo conservarlo como una forma de pátina. La autenticidad material era fundamental para la integridad de la instalación. En los sótanos también encontramos formas de expresión existencialista, como las que veis aquí. Víctor las documentó y reprodujo en su parte de la instalación, que se titulaba Sartre bajo tierra. En un collage poético imprimió estas expresiones sobre una alfombra de linóleo utilizando la tipografía original. Víctor también creó un techo parecido a lo que encontramos en los sótanos, con estética de fumage, que también resuena con el paisaje postindustrial de la región. Aquí abajo, en los sótanos, el pasado y el futuro se encuentran en el presente, haciendo perceptible la coexistencia de temporalidades dispares. Esa fue, de hecho, una de las ideas de la videoinstalación de Daria, en la que una Nevalioshka, una muñeca rusa, fue liberada para comenzar a evaluar el mundo contemporáneo a través de los ojos de una cosmología pasada. No obstante, cuando algo de otro tiempo resurge, a menudo lo hace con asociaciones o significados inesperados. Entonces crean desorden y amenazan la estabilidad del presente, conteniendo una potencialidad oscura. Ese es el vídeo que apareció introducido en la escultura de... Здравствуйте, это Паранормал ТВ. Мы находимся по адресу Монолитная, 99. В подвале этого дома слышали странные звуки. Давайте посмотрим, что тут такое. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то нас нашли. Здравствуйте. Как я уже говорила, мы ожившие игрушки одной жительницы этого дома. Наша хозяйка здесь нам оставила. Ну, лучше бы. Она нас выбросила. Да, потому что это хуже, чем стать мусором. Быть запертым в темноте. Вывесите нас наружу, Каштаин. Мы требуем видеть мир.
montar la fiesta. En su parte de la instalación, Ana desveló la actividad de Yelena Mutonen, a quien veis aquí, con una canción y un vídeo visibles a través de un agujero en una puerta de madera. El edificio, que es este, de Narva, de Kohtla-Järve, que es la capital minera de la región, está situado sobre un terreno hueco, el terreno hueco de una mina abandonada de esquisto, y de hecho el edificio está pendiente de demolición durante años. Mientras tanto, Yelena ha reformado la entrada y los sótanos del edificio con mosaicos creativos hechos a través del material de construcción de la demolición de otros edificios. Y como esa situación le generaba mucho, digamos, estrés, una forma de lidiar con el estrés era decorar su sótano con esos restos de construcción. Y aquí podéis ver el vídeo que hizo Ana. En Narva y en Silamay también organizamos talleres y un teatro de sombras, pidiendo a los residentes que compartieran sus historias de sótanos. 15 personas participaron en el evento de Silamay, por ejemplo, que comenzó con cada uno de los artistas presentando un objeto propio. Daria trajo una obra hecha a mano de su padre, que su padre dejó inacabada al fallecer durante la pandemia, y ella confesó su dilema sobre cómo proceder con la finalización de esa pieza, y preguntó retóricamente: ¿debería hacerlo a la manera de mi padre o en cambio a mi forma, que sería más legítimo? Otro participante, Melis, a quien veis aquí, mencionó una guitarra que recibió como regalo hace 25 años, y el donante esperaba que él aprendiera a tocar el instrumento, y Melis también quería aprender a hacerlo, sin embargo nunca sucedió. Al principio la guitarra estuvo en el sofá. Luego, cuando Melis empezó a mudarse de un apartamento a otro, la guitarra acabó en el sótano. Aún así, Melis no pudo deshacerse del instrumento porque fue un regalo y sigue sintiendo culpa hacia la guitarra. Durante la inauguración de nuestra exposición en Silamay, varios visitantes me dijeron que se sentían conmovidos por la instalación. En su reseña, el periodista Yevgeny Asigmin escribió que las cosas viejas hablan de muchas cosas, añadiendo que los sótanos nos dan señales para entender el presente. Sin embargo, el inframundo está bien siempre y cuando siga estando bajo tierra. Lo que no esperaba yo es que la posición de un icono ortodoxo generaría quejas.
Victoria vio un reportaje en la televisión nacional y notó que el icono de San Jorge aparecía horizontalmente en la exposición. Entonces me envió un mensaje privado y una queja a la directora del museo. Lo consulté con los otros artistas y respondí que manteníamos el icono así porque la instalación representa cómo las cosas realmente están en los sótanos. Luego recibí otra queja, esta vez de un sacerdote local. 5 minutos antes de comenzar nuestro taller, Victoria nos estaba esperando en la puerta del Museo de Silamae con un regalo. Como yo no tenía ni cerebro ni corazón, dijo, al exhibir el icono incorrectamente, Victoria me regaló un corazón de cerdo en una bolsa de plástico y añadió que tenía suerte porque no había podido encontrar un cerebro en el mercado. Bueno, y ya nos movemos hacia la conclusión. Los sótanos operan como el bastidor de un hogar, parte de la dialéctica entre lo que está escondido y lo que se muestra a los demás, el escenario, y estas ideas, por supuesto, vienen de Erving Goffman. Así que un sótano es un artefacto social hasta el fondo. Nada de lo que hacemos allí está libre de las normas y expectativas de la vida de arriba. Los espacios sombra nos permiten mantener cosas e ideas del pasado en pausa. Al hacerlo, facilitan la gestión de relaciones complejas con otras personas, lugares y eventos, como parte del proceso de posicionarnos en una comunidad y orientarnos hacia el futuro. En este sentido, almacenar cosas bajo tierra no solo se refiere al desplazamiento de objetos, sino también a la reubicación de ciertas ideas y hechos fuera de vista, sin conclusiones ni precipitaciones, sin confrontación ni revelación. Los sótanos nos proporcionan tiempo para pensar y explorar otras formas de conocimiento y valor, alejados de las convenciones y escrutinio de arriba. De esta forma nos permiten pausar cosas que no se pueden hablar fácilmente en público. Como resultado, una infraestructura menor, como un sótano, se convierte en el lugar más importante de los lugares no importantes de la casa. De hecho, muchos de los problemas humanos provienen de nuestra incapacidad de mantener ciertas cosas en la oscuridad. El estudio etnográfico de estos espacios sombra nos muestra que algunas partes de nuestro ser social deben descender bajo tierra y esperar en la oscuridad para que otras partes, a su vez, disfruten de la luz del día. Así que hay que descender a las sombras para entender cómo son las cosas realmente arriba. Gracias. Ahora estaré encantado de responder a vuestras preguntas sobre esta investigación y si queréis también algunos otros capítulos del libro o de mi trabajo en general. Muchas gracias, Francisco. Bueno, nada, muchas gracias, Francisco. Me gusta mucho. Y yo tenía un par de cuestiones. Porque hablas, no sé si en algún otro de los capítulos del libro lo abordas. Pero escuchándote no dejaba de pensar en este otro libro de Daniel Miller, el de The Comfort of Things, que hace una etnografía en una ciudad, en una calle de Londres específicamente, y ¿no? Con esta aproximación que tiene Miller a la cultura material, y entonces lo que intenta es contarla es cómo podemos describir una ciudad a partir de únicamente una calle, ¿no? Pues las personas que viven ahí, pero en lugar de hacer una historia de vida de las personas, pues lo que hace es una historia de los objetos que hay en sus casas, por eso ¿no? La confortabilidad de las cosas y cómo esas cosas nos hablan de quiénes son las personas, las relaciones que han tenido, de quiénes le han regalado las guirnaldas que cuelgan en Navidad, bueno. Y entonces no dejaba de pensar en eso y en cómo en realidad él se centra en las cosas que están en la casa, pero tú nos estás
mostrando las cosas que justamente se ocultan, pero que siguen siendo por alguna razón relevantes, ¿no? Y entonces lo que... O sea, nos has hablado mucho de los sótanos, pero ¿qué tipo de cosas son esas que se albergan en el sótano, que siguen siendo valiosas, pero o que no queremos mostrar, ¿no? Y que es lo contrario a, por ejemplo, los dones, que tienen que estar en circulación constantes, que sirven para establecer relaciones, pero que sirven, ¿no? Que tienen que estar permanentemente a la vista, circulando entre las personas, y eso es lo que les concede su valor, ¿no? Entonces me interesa mucho qué cosas son, cómo los sótanos nos hablan de determinados tipos de cosas y de las relaciones y por qué mantenemos a través de ellas o hemos mantenido, porque son valiosas, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y la otra es si puedes hablar un poco más de la exposición y cómo tramas la exposición con los artistas, es decir, en qué lugar aparece durante el proceso etnográfico, si lo tenías ya pensado desde el principio o si es como algo más oportunista que en un determinado momento decides hacer, y cómo encaja eso dentro de tu proyecto etnográfico, ¿no? Los intereses habituales. Bueno, gracias por las preguntas. En cuanto a la primera, he leído ese libro de Danny Miller, de hecho me gusta bastante. Él habla de que los objetos son efectivos, o la cultura material en general, precisamente porque no le prestamos atención. Y a pesar de no prestarle atención, enmarcan nuestras relaciones culturales y sociales. En el primer capítulo de ese libro, que me gusta mucho, habla de un apartamento en esa calle de Londres que le resultó violento visitar. Lo visitó un par de veces y le resultaba violento porque estaba vacío, no tenía nada. Entonces empezó a conocer la historia de la persona que estaba alquilando el apartamento y una persona que había trabajado en inglés sería clerk, una especie de burócrata que estuvo viviendo con sus padres hasta los 45 años o así y no se le conocía pareja. Y después de trabajar 25 años en la misma oficina lo habían prejubilado. Y entonces ahora tenía tiempo y una buena pensión, pero no tenía un propósito de vida. Y entonces al final del capítulo, una cosa, en un giro analítico interesante, Miller dice que su vida no tenía propósito, igual que el apartamento no tenía objetos. Entonces la depresión de la persona se reflejaba en la falta de cultura material en el apartamento. ¿Qué pasa? Que en los sótanos es diferente porque estamos hablando de objetos que son simbólicamente, pesados. Simbólicamente por motivos de relaciones, de ideas. Por ejemplo, hemos visto los libros del Che Guevara o los iconos ortodoxos en el país que aparentemente es el más ateo del mundo, pero que para los rusohablantes pues la religión sigue siendo importante, o la memorabilia soviética. Objetos así son pesados simbólicamente en el presente y para muchos de ellos también es una forma de conexión, como hemos visto, con familiares que emigraron a Estonia, al este de Estonia, y crea esos lazos de ancestralización. Por eso hablo de son regalos en la oscuridad. La idea de regalo en la oscuridad viene de Mauss por el sentimiento de culpa y la idea del Hau, que todavía tiene el espíritu, a pesar de estar en pausa. Entonces, estos objetos son importantes precisamente porque se notan. En ese sentido, es diferente a la cultura material que describe Danny Miller en los apartamentos. Entonces, como son pesados, como los notamos, pues los escondemos en el sótano. En cuanto a la segunda pregunta, organicé varias exposiciones, no solo la que he mencionado hoy. Los sótanos fue la última. Y empecé a organizar, como he dicho, esto es un trabajo de campo de 6 años y empecé a hacer exposiciones casi desde el principio por la frustración que me creaba la incapacidad o la limitación de observación participante. Y no lo digo por la oscuridad de los sótanos, lo digo ni por el idioma, yo hablo ruso.
era por las relaciones de sospecha que encontraba en el campo. Cuando hacía investigación, esa comunidad, que no es ni minoría ni comunidad, es gente de diferente bagaje que coincide, que hablan ruso, pero ni siquiera son étnicamente rusos todos ellos. Pero ellos sienten una integración incompleta en la sociedad estonia actual y en el estado étnicamente estonio, y tienen una relación de mucha sospecha con las instituciones. Y una forma en mi opinión, no de forma calculativa, no de manera calculativa, sino de más o menos intuitiva, de reducir la sospecha entre nosotros era colaborar con artistas locales y también intentar comunicar y contrastar conocimientos etnográficos que iba asimilando y notas a pie de campo, notas de campo y tal, de forma no verbal, a través de obras de arte, instalaciones. Por eso casi todas las exposiciones que hice las hice en esta región que yo mismo estaba investigando. Entonces hubo una primera instalación de la que hablaré el miércoles en el evento organizado por Pablo, que era a través de combinando postales de hace 100 años con fotos de cómo el paraje había cambiado. Hace 100 años, cuando empezó la minería, era la región, por tener playa y tal, era una región turística. Entonces había como paisajes bucólicos, entonces lo contrastaba con cómo era el paisaje 100 años, después de 100 años de actividad minera, y también traía como restos arqueológicos básicamente de basura minera, encontrados en ese paisaje. Entonces eso lo expuse en el Museo de Arte Contemporáneo de Tallinn. Luego invité a 10 artistas locales en el Museo de la Minería para representar declive y decadencia, de cómo la experiencia de declive y decadencia va más allá de lo económico, es también algo como que condiciona tu orientación en el futuro, las relaciones entre las personas, la sospecha, y también como muchas cosas siguen pasando en los paisajes, sobre todo biológicas, una vez que la mina se ha cerrado y la gente sigue viviendo allí. Y esa fue la segunda exposición, y la tercera creo que fue la de los sótanos. Y entonces, para acabar, esto de los objetos, la memoria de los objetos y los objetos como historia de vida, eso ya se ha hecho. Bueno, está el libro clásico de Appadurai, publicado en el 86, y entonces los objetos como formas de encapsulación de historias no me interesaba tanto, me interesaba más el tipo de relaciones que los objetos establecían. Es decir, el gesto de por qué qué es lo que dice el gesto de esconder el objeto, no el objeto en sí mismo. Lo mismo con las exposiciones, no me interesaba tanto mostrar una etnografía ya acabada con todos los resultados definitivos, sino más bien de estudiar qué tipo de reacciones estas exposiciones provocaba en la gente local. Por eso, de ahí como organizar diferentes talleres y visitas guiadas, porque mientras yo organizaba el taller y la visita guiada, yo estaba tomando notas y estudiando el tipo de preguntas que la gente hacía, y también las reseñas que se publicaban en los periódicos y los comentarios en el libro de visitas. Todo eso era material etnográfico para mí. ¿Más preguntas, por favor? Si no, yo tengo el libro en mi cabeza, va a salir en octubre, entonces en este momento os puedo hablar por 3 horas. Sí, Denise y Isabel. Bueno, gracias por la presentación. No sé si nos puedes hablar un poco más justamente de estas relaciones, porque bueno, yo me quedé pensando como en estas pistas que fuiste dando, que es una región de frontera, que la población provenía, bueno, de un montón de partes de la Unión Soviética,
que a los estonios no se les permitió volver, o no mayoritariamente. Luego también me preguntaba si tener sótanos es una práctica que viene de dónde, porque bueno, también puedes tener un cajón o una habitación en tu casa u otro espacio para almacenar cosas que no quieres que tu familia conozca o que tus amigos sepan de ti, ¿no? Entonces me preguntaba por eso. Me preguntaba también si toda esta gente, o bueno, los sótanos que visitaste son de descendientes o misma gente que fue poblando otra vez la región, y esta idea de la sospecha, ¿no? Luego me quedé pensando, bueno, a lo mejor ese sótano tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y en el contexto en el que se repobló y se puso otra vez en marcha económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nos puedes hablar de eso, por favor. Buena pregunta. Voy a intentar ser breve porque has abierto muchos campos complejos. En cuanto a los sótanos, es típico de esa región porque todas las ciudades fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y es arquitectura soviética, es decir, modernista. Y estamos hablando de la Guerra Fría. Y todos los edificios tenían un sótano que potencialmente era reconvertible en un búnker también. Entonces, casi todos los edificios tienen un sótano. Otra cuestión es que los rusohablantes, es decir, los que emigraron después de la Segunda Guerra Mundial, viven todos en ciudades. Pero casi todos los estonios que volvieron, ese 40% de la población que volvió después de la guerra, viven en zonas rurales, en pueblos pequeños. Entonces son casas bajas. Y en ese sentido, los sótanos no son sótanos, sino que son cobertizos. También los he visitado. Y de hecho, en ruso se llama saray, ese tipo de cobertizos, que es una palabra que viene del persa y que se refiere a las caravanas, al tipo de, digamos, compartimentos de transporte de las caravanas en Asia Central. Primera pregunta. Segunda pregunta, relaciones de sospecha. En mi caso me ayudó a que hablase ruso con acento español y que a pesar de que venía de Tallinn no me identificaban con la, digamos, mayoría estonia. Entonces esa tensión estaba digamos, resuelta. Aún así, durante estos 6 años, pues me han preguntado con mucha frecuencia qué es lo que te interesa en nuestra región. Y al principio, la verdad es que yo no sabía responder muy bien a la pregunta. Entonces hablaba de modernización, las infraestructuras, la decadencia de las infraestructuras soviéticas. Es decir, no tenía preparada la pregunta y lo que decidí al final es girar la pregunta y preguntarle yo mismo por qué te sorprende que a mí me interese tu región. Y entonces ese tipo de pregunta o de girar el espejo generaba una discusión muy interesante, que de hecho aparece al principio del libro. Y las ideas de Erving Goffman me ayudaron mucho a resolver esa tensión que por otra parte es el extrañamiento típico del antropólogo cuando hace trabajo de campo. El ser extranjero, las relaciones de extranjería, que ser un extranjero profesional, un extraño profesional. Las ideas de Erving Goffman no solo de la trastienda y el escenario, sino también de estigma, de cómo llega un momento que a las poblaciones o a los grupos que son estigmatizados deja de sorprenderle que sean estigmatizados y entonces llevan su mancha de forma natural sin cuestionarse por qué no, es decir, de dónde viene el estigma. Y había otra pregunta más que no me acuerdo, eran 3. Era sobre... No, bueno, también, o sea, pensaba en lo que tú decías de las relaciones que generan estos objetos, porque realmente hablaste poco de eso. O sea, nos mostraste los sótanos, algunos casos, pero luego yo me preguntaba eso, como, ¿qué pasa con la gente?
¿no? Un poco, por ejemplo, lo que pasó en la exposición, que ponen el, no sé qué, bueno, símbolo religioso que estaba mal colocado, y entonces hay una mujer que les pide que lo quiten, y ustedes lo quitan y demás, y finalmente lleva un corazón de cerdo en la bolsa de plástico. Entonces, en ese sentido, o sea, esas relaciones me refiero en esta misma comunidad, ¿no? No sé si eso está dentro de tu, proyecto. Bueno, el tipo de reacción que encontré es de gente que limpiaba el sótano, a gente que cambiaba como objetos que estaban al fondo, los traía enfrente, a gente que pensaba, como he mencionado, que era un ladrón o que era policía, dependiendo de su propio interés. O gente que me pedía que escondiera el objeto que me regalaban para la exposición en una bolsa para que los vecinos no vieran. Otra vez, no me interesaba tanto las historias, por supuesto. He empezado con la historia de Katia, que hablaba de cuando su abuela tocaba la balalaika, también unos zapatos que no he mencionado, que los zapatos eran de su otra abuela, ella cómo utiliza libros soviéticos y tecnología soviética para pensar de cuando ella tenga hijos, de qué tipo de historias le va a contar a su hijo. Es decir, todas esas historias me interesaban, pero me interesaban más las dinámicas relacionales que los objetos provocaban. De ahí de revelar, de subir, digamos, arriba y revelar ese tipo de secretos, ese tipo de relaciones y de dinámicas. Y como he dicho, como crean desorden de reacciones, como esta persona que intenta boicotear la exposición, a otras personas que me dan las gracias y empiezan a contarme su historia de vida, o una persona que entendió la exposición de forma esotérica, de la posición de la luna y cosas así. Es decir, que crea unas relaciones también hablo del potencial oscuro, unas relaciones de desorden que etnográficamente son muy ricas. El gesto de revelar el secreto. Como, por supuesto, el trabajo de Simmel también fue, no lo he mencionado, también es muy importante en esta investigación. Y de hecho, en el clásico ensayo de Simmel, de principios del siglo XX, dice que el contenido del secreto no es lo más importante, sino la revelación del secreto. Y también el sentido de comunidad, de vínculo que el compartir un secreto crea. Bueno, y también está el trabajo de Tausig, el trabajo de lo negativo, el gesto de revelación y cómo las cosas, digamos, van fermentando mientras que están escondidas, mientras que no se dicen. ¿Isabel? Bueno, muchas gracias también. Sí, también después. Muchas gracias, también me ha gustado mucho, porque bueno, me gusta mucho como el nivel de detalle, también los matices de tu narrativa. Y me gustaría preguntarte sobre cómo haces la traslación de las exposiciones, de las visitas guiadas, de los talleres, al libro. ¿Cómo incorporas esos lugares también como parte de la pregunta etnográfica, ¿no? De la investigación en tu narrativa? Si utilizas algunos... ¿Cómo lo haces? Bueno, el organizar exposiciones y el contratar un fotógrafo profesional para documentar la exposición, pero también la investigación desde los talleres. Durante un año tuve un fotógrafo profesional que venía conmigo a hacer trabajo de campo. Como resultado, pues tengo un montón de fotos chulas, algunas las he puesto y algunas las incluí en el libro. Lo que pasa que en el libro originalmente aporté 93 fotos y el editor, que es el mismo editor de Alberto y de Adolfo, Jim Lance, me dijo: tienes que reducir a 25 máximo. Entonces el material visual no tiene un rol importante en el libro. Aún así, las descripciones, como he dicho, que seguía tomando notas durante todos esos eventos artísticos, exposiciones, instalación, talleres, y entonces incluyo algunas de estas notas en el libro. Pero todas estas descripciones están hechas con la voz del etnógrafo, es decir, con mi voz. Hace 4 años publiqué un libro más metodológico de cómo colaborar con artistas y diseñadores en la investigación etnográfica, y ahí, como el libro, no sé si tiene 6 o 7 capítulos, y un capítulo precisamente está compuesto por textos de mis colaboradores, algunos de ellos quejándose de mí,
y alguno de ellos el diseñador arquitecto, el señor del espacio, Hannes Praks, diciendo que estuvo a punto de pegarme un par de veces. Entonces, en ese sentido, parte del gesto de la colaboración experimental era el incluir la voz, un gesto polifónico, incluir la voz de los colaboradores. En ese sentido, las exposiciones de este nuevo libro son una herramienta más que un fin en sí mismo. También en el otro libro, pero en el otro libro, como era más metodológico, pues tenía más sentido, era más coherente introducir la voz de los colaboradores. De hecho, cuando he publicado algún capítulo sobre... Bueno, va a salir ahora un capítulo en la revista Social Anthropology. Una de las críticas del revisor era que solo aparecía mi voz, que la voz de los colaboradores no se... Solo aparecía a través de mis gafas, digamos, solo se filtraba a través de mis gafas. Juan. Mi pregunta era la primera que te ha hecho Denise en relación con... O sea, que no has mencionado, ahora me queda claro, yo sé muy poco sobre Estonia, sobre las repúblicas del Báltico. Me parece que fue Ángel Gabinet, que murió allí, ¿no? Allí en Caño, en una de las repúblicas. Creo que fue en Helsinki. Pues puede que muriese en Helsinki. Yo creo que fue, no sé, Lituania, Letonia, bueno. Pero que me queda claro ahora que la importancia que tiene el sótano en Estonia. No lo sabía yo, entonces lo has aclarado después, que efectivamente el sótano, que tiene un sentido también de como de búnker, ¿no? De cobertizo, pues obviamente, claro, eso da relevancia a la investigación que has hecho. Tendrías que haberlo mencionado para alguien que no somos especialistas de eso. Entonces entiendo también que en uno de los mercadillos, ¿no? Que es una cosa muy latina, pues en Estonia no debe ser muy importante, ¿no? Los objetos usados no circulan en mercados secundarios, ¿no? Los mercados de las pulgas que dicen los franceses, o el rastro en Madrid, etc. Digo yo, es una relación con el objeto usado muy distinta de la que se puede encontrar en un país latino, digo yo. Es una buena observación y obvio que no tenéis por qué conocer el contexto estonio. En uno de mis libros previos de 2018 hablaba cómo la nueva generación de gente joven estaba redescubriendo objetos soviéticos, en parte en tiendas de segunda mano o en algún mercadillo, y estaba descubriendo no solo el objeto, sino también el pasado soviético, porque durante 25 años todo lo soviético se había reducido a basura socialista, a connotación de ser ruso y socialista, es decir, sin valor alguno. Entonces, con la, digamos, nueva cultura hipster, los hombres, el equivalente a las mujeres son los huertos urbanos, donde en la actualidad pues están como semidesnudas, están ahí plantando de todo, desde flores a patatas a zanahorias. ¿Qué pasa? Que en todas las periferias, pues no en todas, pero en muchas ciudades soviéticas industriales hay muchos huertos urbanos por el hambre de después de la guerra. Es decir, la Unión Soviética quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial y las autoridades, como parte del planeamiento urbano, como dieron terreno a la gente, más o menos organizado, más o menos legal, para plantar cosas. Entonces, ahora no es una cuestión de supervivencia, pero la tradición ha continuado. Entonces, yo lo considero un espacio de escondite porque es un espacio de separación de las instituciones. Por ejemplo, los hombres de los garajes decían, bueno, yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué es tan popular el garaje? Y me decían, bueno, yo aquí vengo a descansar del trabajo, pero decía, bueno, lo que estás haciendo es trabajar, estás ahí arreglando cosas, estás limpiando, organizando. Sí, pero este trabajo es para mí, no es para la empresa, no es para la organización, no es para la institución, no es para el Estado. Entonces, esa idea de separación de las instituciones y separación del Estado como un espacio de libertad es importante en un contexto totalitario como era el de la Unión Soviética. En el libro lo explico, pero aquí no, me ha faltado introducirlo al principio. Vamos, y un poco ya enlazando con lo de los garajes que has comentado, que te interesa mucho
entiendo que has comentado hoy como una noción de centrada en cultura material, ¿no? Con esa noción de la memoria, en lo que encapsulan los objetos. Y te quería preguntar si más allá de, pues, de la noción de almacenaje de un sótano, ¿no? Y además lo has explicado muy bien con esa pátina del tiempo y de la pátina de polvo, quiero decir, si has documentado, ya veo que sí, por lo de los garajes, pero quizás algo más sobre prácticas, no solo objetos, sino prácticas, porque hay un documental que yo no he visto, pero seguramente tú sí, del año 2014, se llama En el sótano. Im Keller, de Ulrich Seider. El del... En Austria. Exactamente, Im Keller, sí. Y me parece muy interesante, bueno, para los que no sepáis, que era un documental sobre lo que hace la gente en sus sótanos en Austria, ¿no? Entonces pues te encontrabas prácticas sadomasoquistas, no sé cuánto, era como realmente... Bueno, pero ahí está dialogando con la noción de libertad que tú le acabas de decir, ¿no? De, oye, me escondo de la luz del día para... bueno, eran prácticas sadomasoquistas. Es que estaba leyendo el memorabilia nazi, pues seguramente juntarse también como a beber, como has comentado también. No sé si esas prácticas, más allá de esa cultura material que coge polvo, que es lo que has venido a contar eso hoy, que está muy estupendamente, si en tu libro has encontrado ese tipo de... Y enlazo con una noción ya autobiográfica. Yo estuve 3 años viviendo en Alemania del Este y las construcciones en las que vivíamos los estudiantes eran construcciones postsoviéticas, y entonces he entendido muy bien el concepto de basement, keller, el sótano, ¿no? Donde seguramente como noción de eventualmente un búnker de guerra, pero claro, ya estamos hablando en el año... hace 10 años, joder, de esto, y eran espacios de transgresión, y se organizaban muchas fiestas, y la cultura underground alemana, del techno, del no sé cuánto, todo esto también tiene mucho que ver, y lo he visto reflejado en la fiesta que tú documentabas, y me ha hecho recordar cosas que ya se me habían olvidado. Sí, he hablado que son espacios de normalidad invertida. Son espacios de normalidad invertida, en el sentido liminal de Victor Turner. He hablado de que son espacios para evitar tu identidad o experimentar con tu persona pública, los sótanos. Pero no he mencionado la idea del underground, la cultura underground viene de bajo tierra, por supuesto. Y también lo encontré, lo que pasa, para no complicarlo más, me he centrado en el tema de los objetos y la exposición. Pero menciono, no desarrollo mucho en el capítulo, pero menciono a gente que organizaba fiestas, que tenía un disco 5, como la discoteca número 5, ahí en Silamay, también a otra persona que se juntaba con sus amigos después de clase, porque no podía llevarlos al apartamento de sus padres, vivían en una Hrusovka, en un apartamento pequeño. Entonces el punto de encuentro era el sótano. También encontré a gente que hacía exposiciones de arte en el sótano de la escuela número 1, en Primorsky Prospekt. Entonces, en otra parte del libro, si recuerdo bien en la conclusión, hago esta equivalencia entre los espacios sombra y el estudio y el laboratorio, donde puedes experimentar con cosas de forma sin consecuencia en la vida real. Entonces, un espacio de separación donde puedes testear o trastear cosas. Entonces eso se acerca al estudio de los artistas o al laboratorio de los científicos. Y el sótano es un espacio parecido. Bueno, pues también tengo una cosita en respuesta a la propuesta que has hecho al principio de buscar resonancias con nuestro propio trabajo. Claro, has dicho que los sótanos no son espacios de memoria, ¿no? en tu perspectiva, sino que son espacios de temporalidad suspendida, ¿no? Y yo estaba pensando, yo escribí un libro que se llama El pasado bajo tierra. Entonces, claro, el tema de bajo tierra me viene... Entonces, lo que quería era ver si podíamos establecer, para pensar conjuntamente, vasos comunicantes con otras formas de oscuridad subterránea, ¿no? Como pueden ser las fosas comunes o algunos elementos, digamos, que tienen que ver también con la preservación de archivos. Es decir, que obviamente me ha encantado la forma en la que lo has planteado, y hay un montón de expresiones, que reconquista del tiempo, tecnologías de entretiempo,
subconscientes familiares, prácticas de almacenamiento, biografías subterráneas, Sartre bajo tierra, en revelación de secretos, que tiene mucha relación con lo que yo trabajo en las fosas comunes, ¿no? Entonces, claro, una fosa común y un sótano son dispositivos muy distintos, pero al mismo tiempo hay procesos que yo creo que tienen mucho que ver. Y era un poco para abrir el debate y bueno, preguntarte si has conectado, bueno, ya veo que tienes garajes también, huertos urbanos, o sea, que dentro de tu propio trabajo te has expandido a otros espacios, ¿no? Pero yo creo que hay mucha posibilidad de pensar conjuntamente espacios de este tipo, ¿no? Porque una fosa común también hay una relación secreta, también hay corazones que te los entregan de otra manera, ¿no? Pero también hay toda esa pesadumbre, digamos, ¿no? Respecto al pasado tan doloroso. También podemos incluso pensar en los topos, ¿no? Que son personas que están encerradas en pseudosótanos o espacios de oscuridad también. O sea, que yo creo que ahí hay un diálogo muy amplio para abrir el espectro a otro tipo de espacios oscuros, subterráneos, de secreto, que yo creo que puede enriquecer el debate conjuntamente. No sé cómo lo ves tú. O sea, me ha parecido, muchas de las cosas que tú has dicho me están ayudando a repensar, ¿no? También mi propio trabajo. Gracias. No, pues, para esto he venido, para este tipo de coinspiraciones mutuas. He mencionado que en el patrimonio los objetos, los edificios, objetos se preservan por intervenciones sociotécnicas. En los sótanos las cosas se preservan al estar en la oscuridad, al no hacer nada con ellas. Entonces, en ese sentido es equivalente a las fosas. Voy a continuar con esto. Pero se me olvidó responder a Pablo sobre Ian Keller. No es un documental, es una película, película documental, donde aparece una serie de personas estrafalarias con diferente tipo de prácticas. Lo menciono el documental en el capítulo sobre búnkeres, porque hay un museo militar, está en un búnker. ¿Qué pasa? La semana pasada presenté en Londres este capítulo y había un austríaco y me lo mencionó. Y decía, yo le comenté que en la película la gente que aparece es muy estrafalaria, muy extraordinaria, como con vestidos de nazis y con cuernos de animales, todo muy extraño. Sin embargo, la gente que yo visité, los sótanos que yo visité, son muy ordinarios y de ahí el poder de los sótanos. En relación a lo de Danny Miller, como ese tipo de relaciones de secreto ordinarias nos dice sobre la forma de vida arriba, no solo abajo. Y el austríaco me comentó que son austríacos, es decir, que no es nada extraordinario ni estrafalario. Los austríacos son así, no sé, tendré que pasar más tiempo en Austria. En los búnkeres, que es el capítulo que inicialmente iba a presentar y al final no he presentado, hablo de los objetos que los estonios, según avanzaba el Ejército Rojo, después, en el año 43-44, después del bloqueo de Leningrado, el Ejército Rojo fue avanzando hasta Sillamäe. Sillamäe era la frontera, la zona de Sillamäe, que es donde están los dos museos militares, era la línea del frente, donde quedó la línea del frente después de romper el bloqueo de Leningrado. ¿Qué pasa? Según iba avanzando el Ejército Rojo, los estonios pensaron, bueno, los acabaremos echando, así que vamos a enterrar objetos en el jardín de casa. Entonces enterraron una serie de objetos que nunca recuperaron, porque muchos de ellos emigraron a Canadá o a Suecia o a Australia. ¿Qué pasa? Que cuando algún familiar que se quedó en Estonia los reencontró, o incluso de forma postal, le mandaban mapas de lo que habían enterrado, y eran como cosas, digamos, con poco valor, eran desde sartenes a platos, a ropa, pensando que esto era excepcional, que el Ejército Rojo ocupara Estonia. Entonces, ese tipo de objetos quedaron ahí durante décadas. También hablo de bombas y de metralla que quedó ahí enterrada en ese capítulo. Que no es este búnker, pero es más como como bajo tierra quedaron muchos restos necropolíticos. Desde, yo te digo, bombas y metralla, y también como basura nuclear, porque la han enterrado
de procesar el uranio para las bombas la han enterrado bajo tierra. Pero esa basura nuclear no desaparece y no deja testimonio de nada más allá del desarrollo científico humano, y que tarda más de 1000 años en desaparecer. Entonces, en ese capítulo de los búnkeres no solo hablo de los búnkeres, sino hablo del tipo de basura, el tipo de restos que una guerra puede generar. Entonces hago otra vez con Marcel Mauss, hablo de una guerra como un hecho social total, pero no humano sino antihumano, porque los restos de una guerra, a pesar de estar enterrados, siguen condicionando no solo las generaciones futuras de forma material, sino también de forma imaginaria, cómo esas generaciones se relacionan con las instituciones y cómo las relaciones, esa gente recuerda el pasado militar. Por ejemplo, con la guerra de Ucrania hay mucha ansiedad en el aire, en la región, y todo eso viene por lo que hay bajo tierra, de los restos de la Segunda Guerra Mundial todavía enterrados. No lo he explicado bien, pero yo creo que hay una resonancia ahí obvia con tu trabajo. Sí, yo pienso que sí, porque además las fosas, bueno, durante muchas décadas han sido una temporalidad suspendida, porque estaban allí, pero formaban parte de los inconscientes familiares y también más colectivos, más sociales, ¿no? Pero ahí digamos que hay un momento de apertura de la fosa, que es cuando engarzan otra vez con la temporalidad, ¿no? O sea, de alguna manera se entran en el presente y acondicionan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir dialogando sobre esto, porque, o sea, sentándonos con unas horas por delante para ver homologías y ver formas de entrelazar, ¿no?, los análisis, ¿no? Pero seguiremos. Yo encantado, por supuesto. Pues nada. Hay una pregunta más. Sí, quería hacer, bueno, muchas gracias por el trabajo. Yo vengo de Argentina, se notará en la tonada. Y he estado leyendo ahí algunas discusiones en torno a las metáforas de la luz y la oscuridad en el conocimiento, en particular por una investigadora de allá, Val Flores. Y cuando leí el cartel, ¿no?, de guardar cosas en la oscuridad, también me llamó la atención ahí usar esa palabra. Y acá nombraste otras como la penumbra. Entonces, bueno, quería preguntarte un poquito si has hecho reflexiones, ¿no?, para también como titularlo con esta palabra, en torno, bueno, esta metáfora también tan cristiana, ¿no?, de la luz y la oscuridad, y en una historia que hemos ligado más el conocimiento a la iluminación. Y si pensabas si la penumbra quizás, acompañada de estas reflexiones que te cuento, si la penumbra quizás no tensiona un poquito la dicotomía que pueden presentar esta antinomia luz-oscuridad, o si esta metáfora cristiana ayuda a entender ese mundo también. Bueno, no sé si podrías ampliar un poquito. Buena pregunta. Sí, lo he hecho, hay una reflexión que igual no he desarrollado hoy, pero en el libro se aparece, tanto metodológica como filosófica. Metodológica en el sentido de la limitación de la observación participante, que es el método antropológico. Y si bajas a un sótano y está oscuro, si la oscuridad no es solo metafórica, es también práctica. Entonces la observación es muy limitada. Pero más allá de la experiencia sensorial, de hacer investigación en espacios como sótanos o garajes, etc., también está el tema de relaciones de secreto, lo que he hablado de la sospecha en relación al Estado, las instituciones. Pues ese tipo de conocimiento requiere una etnografía expandida, o etnografía por otros medios, de ahí ese tipo de colaboraciones experimentales, y de la representación no verbal de ciertos conocimientos que incluso yo mismo no acababa de entender o verbalizar del todo. Entonces al exponerlo en una exposición o al hablarlo en un taller de forma menos normativa, pues me ayudaba a identificar el contenido y el continente, digamos, el contorno y el contenido del secreto. Por una parte. Por otra parte, la sombra, las relaciones de sombra, en la introducción del libro hablo de las sombras, el diferente significado de las sombras en relación a Carl Jung, de la teoría psicoanalista, la sombra como una parte de nuestra identidad que no se puede como domesticar, sobre todo de la identidad familiar, y también de un filósofo, Santiago Albarrico,
que habla que distingue tres tipos de sombras. La sombra que es como la que mi amigo Tomás Criado está estudiando en Barcelona, las sombras que da un árbol, las sombras también como el reflejo, como en el sentido de la caverna de Platón, y las sombras en relación social o identitario, las sombras que cada uno llevamos dentro. También hablo de Peter Pan, al que le amputaron la sombra, también hablo de Hans Christian Andersen, también tiene un relato sobre las sombras, en la que un hombre vende a su sombra, necesitado de dinero, vende a su sombra y la sombra vuelve para matarlo. Entonces hablo de cómo son las sombras representadas a nivel cultural. En el caso de los sótanos, hablo de que la identidad es cómo somos cuando dejamos de pensar cómo somos, por lo tanto es algo que encontramos en las sombras, en los sótanos. Es una de las frases del capítulo. Y entonces la sombra me da mucho juego, la verdad. Bueno, pues si os parece, vamos a ir a comer con Francisco, que se quiera apuntar, pues bienvenidos, bienvenidas. Y nada, anunciaros que seguramente, no sé si ahora antes del verano o después, vendrá Alfredo González Ruibal a presentarnos su libro Tierra Arrasada, que es otro... Me ha encantado, lo he leído, sí, me gustó mucho. Pues un premio nacional, el hombre... Pues nada, le invité el otro día y me dijo que algo tendrá allí. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. De hecho, tengo que decir que la idea esta de la guerra como total social act, no como un antisocial, como un hecho antisocial total, me viene como la pensé después de leer su libro. Sí, originalmente viene de Mauss, él está citando a Mauss, sí, pero después de leer su libro pensé también esta idea. Muy bien, pues seguiremos, ya os avisaremos cuando tengamos la fecha y todo eso. Muchas gracias.